Buen día, iglesia. ¿Se escucha? Voy a repetir algo que dijo Lulo esta mañana. Es un privilegio poder estar hoy aquí. Y espero que tu corazón sea de la misma manera. ¿Quién se acuerda? Muchos dicen del primer amor cuando conocimos al Señor Jesús. No sé si naciste en una iglesia o una familia cristiana o conociste al Señor de grande, pero creo que todos recordamos aquel momento y lo que eso reprodujo en nosotros, ¿no? En las acciones que tomamos, en las decisiones, muchas veces tener que dejar amistades, muchas veces tener que dejar de hacer cosas que antes hacíamos, ¿no? El primer amor. En algún punto, como que eso se va diluyendo. Como que ese primer amor ya después del año, 2 años, ya no es tan primer amor, ¿no? Ya empieza a ser segundo amor, tercer amor. Y yo esta mañana no sé en qué estado estás. No sé si estás en tu primer amor y si lo pudiste mantener hasta el día de hoy, bien hecho. Pero si se diluyó y hoy no sabes muy bien y ese primer amor está distante y es un recuerdo, creo que este mensaje es muy importante. Y el Señor quiere hoy decirte, despierta, levántate, que ese primer amor no sea un recuerdo, que sea actual y que sea como vives hoy. Ahí la producción, yo le pedí que pongan el mapa de las 7 iglesias del Apocalipsis. Juan escribe las 7 iglesias, ¿no? ¿Se acuerdan? Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Sardis y Laodicea. Hoy vamos a hablar de Sardis. Sardis, una iglesia conocida, una iglesia famosa. Acompáñame, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. El capítulo 3, versículo 1 al 6, Juan escribe a la iglesia de Sardis y le dice de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Arranca fuertísimo, ¿no? Si ustedes leen, después vayan a sus casas y lean el mensaje de las 7 iglesias. Y a Sardis es a la única que no le da ningún elogio. Va directo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fuertísimo. Fuertísimo. Y hoy Billy nos comentaba de las actividades, de las reuniones. Claro, una iglesia puede mostrar movimiento, puede mostrar de qué vive, pero si Cristo no está en el centro de esas actividades, si Cristo no está en el centro de ese hogar de fe, está muerto. Mucho movimiento, mucho movimiento, mucho movimiento, pero poca transformación. Esto me lleva a pensar en cómo está mi vida, ¿no? ¿Cómo estoy yo en mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de meditación en la palabra? Porque Pablo le decía a Timoteo, y usa bien la palabra de verdad, porque va a haber un momento donde se apartará el oído de mi palabra y se volcarán a las fábulas. Segunda de Timoteo. Porque no basta con tener actividades,
hay que poner a Jesús en el primer plano. Sin eso podemos mostrar y podemos hacer como en el tenis, ¿no? Le podemos decir al Señor, mira mis actividades, ¡pac! Y el Señor te dice, ¿así? Tú estás muerto. Match point. Es durísimo el mensaje a Sardis. Y lo podemos llevar a todos los planos, al plano de la iglesia, pero yo quiero hacerlo un poco más personal. ¿Cómo está tu relación con Cristo? A veces nos quedamos en ese primer amor. Y pensamos que lo que yo hice en su momento ya es suficiente y hoy solamente soy espectador. Y cumplo y vengo a la iglesia, y lo decía Billy, no basta con venir a la iglesia. Venir a la iglesia no te salva. Participar de las actividades no te salva. Ir a un campamento no te salva. Lo que te salva es entender que Cristo murió por mí y que yo soy un pecador y que lo necesito en mi vida todos los días de mi vida. Dice el salmista, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y ese purifícame con hisopo habla de un nivel de intimidad extremo, porque, hermanos, Jesús siempre va a ser un caballero, es un caballero, y Él no va a entrar por la puerta de tu corazón a patadas, ¡pum!, y queriendo limpiar todo. No, Señor, Jesús está ahí, en la entrada. Somos nosotros que tenemos que dejarlo entrar. Y esta imagen, hisopo, purifícame, no está hablando ya de pasar la escoba, no está hablando ya de pasar el trapo, está hablando de que quiero ser limpio de tal manera de vaciarme ante ti, Señor Jesús. Límpiame, purifícame, hasta lo más recóndito de mi corazón, aquellos lugares que yo sé y que vos sabés, donde está eso, esa inmundicia que no querés mostrar a nadie. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere que seas limpio. Y a veces tratamos al Señor Jesús como un visitante, ¿no? Lo dejamos entrar y hasta ahí nomás. Ponemos la suciedad bajo la alfombra y listo. Al Señor no le interesa eso. El Señor quiere limpiarte, verdaderamente limpiar tu corazón. Sardis era una iglesia que vivía de su reputación. En el contexto histórico, Sardis era una ciudad muy importante. Vemos ahí en el mapa, Sardis estaba en el centro de las 7 iglesias, tenía conectividad, era un centro comercial. Estaba en una posición elevada, tenía fuertes murallas, tenía grandes edificaciones, tenía un ejército, tremendo ejército. Su posición elevada le daba ventaja ante los adversarios. Pero Sardis perdió el foco, se fió de estas cosas y perdió atención, se distrajo. Saben, a pesar de todo esto que tenía Sardis, de hecho había mucha riqueza. Dice la historia que fue el primer lugar donde se acuñaron monedas de oro y de plata. Tan potencial comercial que había. Era un punto de conexión con todos. Tenía salida al mar. Tenía riqueza, tenía ejército, tenía murallas. Pero ¿sabe qué dice la historia? Que en 2 oportunidades fue conquistada. Una en el año 500 a.C. y otra en el año 200. Por detalles, por mínimos detalles que le ocurrieron. Un soldado que perdió la atención
y que no vio que estaban escalando el muro y entró un soldado adversario y abrió la puerta principal y el ejército entró como en su casa. Pequeños detalles, a pesar de todo el poderío, pequeños detalles. Y hoy el Señor te dice, atento, presta atención, despierta. ¿Cuáles son aquellas cosas que estás concediendo o que estás dando lugar en tu vida que luego el enemigo va a entrar y te va a destruir? Porque sabes que el enemigo lo que quiere es destruirte, destruir tu familia, destruir tu iglesia. ¿Cuáles son esas cosas que vos sabés y que yo sé que en mi vida estoy concediendo? ¿Y sabés cuál es el problema? Que cuando yo empiezo a conceder o darme libertades, empiezo a resbalar. Y cuando me doy cuenta, hay mucha distancia. Sardis fue humillada 2 veces. 2 veces a pesar de su poderío y a pesar de su lugar estratégico. ¿Por qué? Porque dejaron de prestar atención, no estaban atentos. ¿Vieron el concepto de atalaya? Los atalayas eran la primera línea de defensa del ejército en el mundo antiguo. Ellos tenían la labor más importante, que eran los que estaban en la avanzada. Ellos estaban viendo si venía el enemigo, si el enemigo traía espías. El atalaya estaba vigilante. Ahora, en tu vida espiritual, ¿sos atalaya? ¿Estás vigilante? ¿Estás atento? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste hoy a la iglesia? Quizás te fue bien en la vida, quizás tenés un buen trabajo, no tenés ningún problema, no tenés ninguna necesidad, y esa situación, esa sensación de autosuficiencia, te está alejando de Dios. Eso fue lo que le pasó a Sardis. Pensaron que tenía todo resuelto. Y ¿saben qué, hermanos? La iglesia es de Cristo. La iglesia está en este mundo, pero no es de este mundo. Y esta convergencia en que vivimos entre nuestro nuevo hombre y el viejo hombre siempre va a existir porque el viejo hombre no se va. Entonces, atendemos a permeabilizar lo que la sociedad hace en nuestra vida, en nuestra iglesia. Y eso fue lo que hizo Sardis. Se basó en su fama. Era una iglesia conocida, era una iglesia de nombre. Se conocía en otros lugares, la gente quería ir a Sardis, viajaba para ir a Sardis. Pero mira el mensaje. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Este mensaje sigue así. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto quiere decir, tus obras perfectas no están completas. No he hallado obras completas delante de Dios. Porque mucho movimiento, pero al final no terminás de hacer nada. Mucha fuerza al inicio, pero no completás lo que empezaste. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Este año me voy a proponer a leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Arrancamos fuerte. Al segundo mes nos olvidamos. Este año voy a arrancar el hogar de fe. Vamos con todo, y arrancamos. Y van las reuniones y después se va diluyendo. Mucho movimiento, pero poca transformación. ¿Por qué? Porque queremos aparentar, porque Jesús no es el foco, porque queremos aparentar de que hay movimiento, porque queremos mostrar afuera de que hay actividades, porque queremos mostrar que hay vida, cuando en realidad estamos muertos y el Señor te dice, match point,
estás muerto. Hay una reprensión acá. Estás muerto. Y te exhorta a ser vigilante y a afirmar las cosas que todavía viven, afirmar lo que todavía tiene un tiempo para rescatarse. La Biblia dice que nosotros somos de doble ánimo, que vamos por donde va el viento, como la ola del mar. Un día estamos así, otro día vamos para el otro lado. El Señor te dice, completa lo que empezaste, porque yo lo voy a hacer. Eso que yo empecé, yo lo voy a completar. Sé vigilante. Quizás hoy es un día para revisarte, para revisar tu vida. Mientras haya gracia, hay tiempo. Hoy es el día que el Señor te dice, vigila, alerta, tú sabes cuáles son esas cosas y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podemos recordar el pasado. Podemos recordarlo, claro que sí. Pero podemos recordarlo para hacernos recuerdo de dónde Dios nos sacó. Porque a mí y a vos nos sacó del lodo, del barro. Y el Señor te dice, acuérdate de dónde saliste, acuérdate, pero no te quedes con eso. Sigue hacia adelante. Ten a Jesús como foco de tu vida, de tu familia, de tus actividades, de tu ciudad refugio, de tu célula, de tu hogar de fe, de tu mensaje. Predica la palabra, le decía Pablo a Timoteo, predica la palabra, porque lo que necesitamos es Biblia, Biblia y más Biblia. Pablo a Timoteo le decía, predica la palabra, porque va a haber un momento donde apartarán su oído. ¿No es ese un momento así? ¿No es ese un momento donde el mundo no quiere abrir la palabra? ¿Donde el mundo quiere desechar la palabra de Dios? ¿Donde quiere escuchar cualquier verdura antes que escuchar la palabra de Dios? ¿No es ese el momento? Y después habla de que hay un remanente. Versículo 4 dice, tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay un remanente. Siempre hay un remanente y gracias a Dios por ese remanente porque son los hermanos fieles que siempre están. Pero si hay un remanente, entonces hay un sector que se va quedando. Si hay un remanente, entonces hay gente que se va quedando atrás. ¿De qué lado estás? El Señor te pregunta, ¿sos del remanente o te quedaste atrás? Esa es una pregunta que quiero que hoy nos respondamos. El Señor quiere que hoy se respondan, pero para tomar acción. Y luego, como siempre, porque el Señor, con su amor, inmenso amor, siempre hay una promesa. Sardis depositó su confianza en su reputación. Depositó su confianza en sus ventajas físicas, geográficas, económicas. No había crisis, se la creyeron. Y por 2 detalles, mínimos detalles, fueron conquistados, fueron humillados. Tu vida no es distante de esto. Son detalles. A mí me encanta el fútbol, Y
Cuando yo veo los partidos se pierden por detalles, ¿eh? Son pequeños errores que nos cuestan el partido. Son pequeñas concesiones que dejamos que ocurran porque no las creemos, porque decimos, no, yo soy un creyente ya de muchos años, yo puedo hacer esto porque tengo entendimiento, porque tengo sabiduría, porque yo lo puedo controlar. Y después viene el golpazo, ¿no? Versículo 5, la promesa. El que venciere será vestido, ¿qué dice? De vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué imagen, hermanos. Qué imagen gloriosa del Señor Jesús siendo abogado nuestro delante del Padre, confesando nuestro nombre, diciendo, ellos son santos, ellos están blancos, llenos de pureza. Este es el remanente. Estos son aquellos que viven a Jesús en sus vidas. Aquellos que han entendido que sin Él no podemos nada. Serás vestido con ropas blancas. El color blanco es pureza. Saben que los romanos, cuando había una victoria militar, todos se vestían de blanco, porque era señal de victoria. Era una victoria. Y la palabra nos dice, el que venciere, si llegaste así a este punto, sos vencedor. Y Jesús confiesa ante Dios, en pro de ti, en pro de mí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza es saber que Dios preparó todo para nosotros! Él ideó el plan perfecto. Ahora, ¿te vas a quedar fuera? Estate atento, vigilante. Es tu relación personal con Cristo, de nadie más. De nadie más. No te quedes en el pasado. Yo recordaba cuando acepté al Señor Jesús en mi vida, y sí, hay diferencia en lo que hago hoy. Hay mucha diferencia. Y quiero volver a hacer ese primer amor. Quiero. Me acuerdo con el club bíblico acá en la iglesia, salíamos a las calles con pancartas diciendo, Jesús te ama. Y nos paraban los autos y nos gritaban y vaya a saber qué nos decían. Pero ahí estábamos. Tenía en mi bolsillo panfletos para cuando yo iba en el tren, podía hablar con alguien y le compartía. Ese primer amor, ¿dónde quedó? Llegaba a casa y me preguntaba, o sea, ¿a quién le compartí la palabra hoy? Porque cada día, hermanos, es un día más que Dios extiende su gracia. Voy a terminar con el Salmo que dice, purifícame con hisopo. Mi deseo, iglesia, para todos es que podamos hacer entrar a Jesús en nuestro corazón, pero de una manera íntima, pero de una manera que podamos sacar aquello que sabemos que está ahí guardado, aquella inmundicia, ese pecado que está ahí. El Señor quiere limpiarte hoy. El Señor quiere que estés despierto, que estés vigilante, que no concedas al enemigo ni un paso, porque el enemigo quiere destruirte, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu iglesia.
Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias allí un versículo solo, en Tito, si lo podemos proyectar, Tito 2:11. Tito 2:11. Dice allí: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y yo voy a agregar mujeres. Dos cosas que queremos decir de este texto. Uno es la palabra gracia. La palabra gracia es la palabra regalo. Podríamos leerlo así: porque el regalo de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En segundo lugar, regalo es para qué cosa? Para lo que se llama salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, la Biblia dice que todos necesitamos ser salvos. Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. ¿Y por qué necesitamos arrepentirnos? Porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es errar en el blanco, el pecado es algo que nos separa eternamente de Dios. Uno dice: bueno, yo hago lo mejor que puedo, yo soy más o menos como las mejores personas que hay en este mundo. Pero sabe, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Un solo pecado nos separa eternamente de Dios. Un bien que tuvimos que hacer, algo bueno que tuvimos que hacer, que no lo hicimos. ¿Quién no le pasó que tuvo que hacer algo bueno y no lo hizo? Bueno, la Biblia lo llama pecado. Algo que deseamos o codiciamos y que no deberíamos haberlo hecho, la Biblia lo llama pecado. Mentira pequeña, chica, grande, todo delante de Dios infringe la ley de Dios y es pecado. Y si somos honestos con nosotros mismos, hay pecado en nuestra vida. Y Dios es un Dios santo. La palabra santo es separado del pecado. La mochila con nuestro pecado no entra en la eternidad. Tiene que quedar acá. Si no, no entraremos en la eternidad. Y la buena noticia que tengo hoy es que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún buenos, no, pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él murió en la cruz, dice la Biblia, y derramó su sangre para pagar por cada uno de nuestros pecados. ¿Y qué quiere Dios? Entregarte la gracia de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál es? Cristo Jesús, el que quita el pecado, el que perdona todos tus pecados, el que te limpia con su sangre, porque la Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Murió en tu lugar, en mi lugar. ¿Qué quiere Dios? Que abramos nuestro corazón, arrepentidos. Pidamos perdón por nuestros pecados y dejemos que Jesús venga a ser el Salvador de nuestra alma. La pregunta en esta mañana es: ¿Jesús es tu Salvador? Hasta los 22 años no era el mío. Y había ido muchas veces a la iglesia. Creía en Jesús, pero estaba fuera de mi vida. No era mi Salvador. Y Él quiere ser tu Salvador. Así que tenés la oportunidad esta mañana de tomar la decisión más importante. Porque no tiene que ver con esta vida, tiene que ver con toda la eternidad. Dejar a Jesús fuera de tu vida
o pedirle que sea el Salvador de tu alma. Como siempre digo, hay un cielo y hay un infierno. Y en el medio hay una decisión. Yo no puedo creer por cada uno de los que está aquí. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Qué vas a hacer con Jesús? La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que dio a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Vas a poner tu fe, tu confianza en Jesús? ¿O lo vas a dejar afuera de tu vida? Uno dice, yo quiero creer. ¿Cómo se hace, pastor? Simplemente decíselo. No sé cómo hacerlo. Yo quiero ayudarte en esta mañana. Tenía 22 años cuando me ayudaron a hacer una sencilla oración de fe para que Jesús me salvara. Así que vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Y la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hoy Jesús está aquí. Está a tu lado, pero quiere entrar en tu corazón. Decile así en esta mañana, si no sabes dónde estás, dónde estarás en la eternidad. Jesús, yo soy una pecadora, un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Tú los conoces todos. No hace falta que yo te describa nada. Perdóname, Jesús. Quiero que tu sangre me limpie en esta mañana. Porque yo creo que en la cruz, Jesús, tú has muerto por mis pecados. Pero también la Biblia dice que resucitaste y vives. Por eso yo quiero que en esta mañana vivas en mi corazón, en mi vida. Ven, Jesús, salva eternamente mi alma. Quiero que seas mi Salvador personal. Ven ahora. Y mientras estás allí con tus ojos cerrados, yo voy a abrir los míos. Si en esta mañana tomaste esa decisión por Jesús, voy a pedir que abras tus ojos, mires hacia aquí. Yo quiero desearte que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por estos corazones abiertos para que Jesús pueda salvar eternamente sus almas. Bendice a cada uno que en esta mañana le dijo sí a Jesús. Que pueda salir de este lugar sabiendo que sus pecados han sido perdonados y que a partir de hoy tiene vida eterna. Los ponemos en tus manos de cuidado, de amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 2 cositas más. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Tenés al Hijo de Dios? Tenés vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, estas cosas os he escrito, voy a ponerlo en un lenguaje más coloquial. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. No para que sepan el día que se mueren. No, para que sepan hoy que tienen vida eterna.
Jesús dijo, voy a preparar lugares en el cielo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Estaba ahí el incrédulo Tomás y le dijo, no sabemos cómo es eso del cielo, de dónde tenemos que ir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es tu Salvador, tenés vida eterna. Pero dice también algo más, dice, mas a todos los que recibieron a Jesús le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora sos una hija de Dios, un hijo de Dios. Antes eras alguien que Dios creó, una criatura de Dios, pero ahora Dios te adoptó y ya estás en la familia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y por último, dice la Biblia, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tus pecados pasaron, sos una nueva creación. Y como una persona que nace y que nace nuevamente, tiene que crecer. Y para crecer hay que alimentarse. Y para alimentarse hay que estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia hay que tener una. Si no tenés una, te obsequiamos en esta mañana una Biblia. Y después te podemos ayudar a crecer. Hay muchachos, chicas, jóvenes que se juntan con otros jóvenes en la semana, toman un cafecito y estudian la Biblia juntos. Y podés empezar a crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida de victoria. Qué lindo, ¿verdad? Todas buenas noticias. Bueno, acá termino. Si no tenés una Biblia, acordate, antes a que